Así, ahí está, así ya lo dejamos grabado. ¿Quieren que vayamos empezando? Así aprovechamos este ratito, ya que somos algunos, así aprovechamos la puntualidad. Y bueno, hoy tenemos la alegría de compartir este espacio con Jorge Rodríguez, así que, bueno, primero vamos a presentar un poco el espacio que es nuevo para nosotras. Natalia, vos nos contás. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Hoy inauguramos con Jorge este espacio de conversatorio, y este espacio, bueno, empieza ya a formalizarse, pero de alguna manera ya estaban las raíces de esto en el grupo psicoanalítico, ¿verdad? Cuando nos encontramos a hablar, y ya no somos siempre los mismos, sino que hay nuevas voces que participan, y la lectura de Jorge es algo que nos interesó a las tres. La minuciosidad en su lectura, su cuestionamiento de los conceptos, y la verdad que a las tres nos gustó y nos sirve. Por eso es importante que sumemos el pensamiento de todos, las construcciones que vamos teniendo, las desconstrucciones, las oposiciones, y creo que lo importante es cuando todos sabemos lo que nos importa en relación a una rigurosidad teórica, y que sirva, como siempre decimos, en el consultorio, ¿no? El paciente, que mejore un paciente es una tarea muy difícil también del analista, no solo del paciente. Por eso hoy esperamos que nos sirva. Estamos ansiosos ya por escuchar a Jorge, ya le estuvimos haciendo unas preguntas antes, así que ahora Laura les cuenta algo más de él. Bueno, yo un poquito te presento, Jorge. Es licenciado en psicología, trabaja como analista, practicó la docencia en la Facultad de Filosofía y Letras, de Psicología, en la UBA, en APA, actualmente también actividad docente en hospitales públicos, y tiene varios libros publicados. En este momento los que nosotros tenemos son dos, El soñar con los dedos y una lectura de Winnicott. Está trabajando en otros libros que pronto va a editar también, y tenés otros libros que están acá, Entre sesiones, Lealtades sencillas, Contar, decir y hablar, todos de letra viva. Bueno, yo le voy a presentar a Jorge con sus palabras, porque la verdad que leyéndolo me pareció que era muy elocuente, ¿no? Justamente porque es la presentación de uno de sus libros, de Soñar con los dedos, y que justamente me parece que este pequeño párrafo está cargado de ideas de las cuales vamos a esperar que hoy podamos compartir, no solamente porque él nos pueda transmitir, sino también, bueno, ya que lo tenemos cerca, poder preguntarle y poder compartir también en este debate estos temas que son tan difíciles muchas veces de escuchar y de pensar. Se llama presentación, dice: las cosas no son tan comprensibles ni tan fáciles de expresar como generalmente se nos quiere hacer creer. La mayor parte de lo que sucede es indecible. Rilke. ¿Hay cura para el dolor profundo? ¿Para las agonías primitivas? Curar sugiere y pide que alguien se haga cargo, se ocupe. Curarme es otra cosa. Pasa por acciones y movimientos impensables que se dan en soledad. ¿Cómo cicatrizan mis heridas? Un día sucede, silenciosamente, aunque no siempre sano. Un día Winnicott me sorprendió, como tantas otras veces, espero siga sucediendo. Una mujer de edad mediana tuvo, durante toda su vida, el sentimiento de no haber empezado a existir. Medio perplejo repetía: a los 40 años no empezó a existir. De pronto encuentro esta definición de regresión: aquello que alcanza y posibilita un lugar desde donde empezar. Uno está vivo y empieza a vivir en cualquier momento. Uno vive a medias, sin ganas, estúpidamente. Sin un lugar es difícil, resulta necesario. No me lo puedo brindar, otro es imprescindible. Paradojas. Uno va haciendo y tiene que empezar a hacer.
Uno no es y comienza a ser. Ser o no ser. Desafíos a la famosa pregunta, y no solo en la situación clínica. Las ideas de curar, sanar, aluden a la vida que uno está llevando. Si necesita empezar, ¿se trata de una nueva vida? Masood Khan lo piensa en términos de crecimiento impredecible. En el mejor de los casos, nuestros pacientes se curan, se sanan. A los que trabajamos de analistas, ¿qué nos sucede? Sigue. ¿Viste, Jorge? Ahora te recordé las palabras. Tus palabras. Claro, no, pues yo le decía que lo que uno escribe se olvida, es decir, que resulta extraño. Yo escribí eso, es un espejo raro, ¿no? Ser leído. De pronto sí, de pronto, bueno. Como algunas de las cosas que están en autores que a uno le llegan profundamente, ¿no? En general, lo que yo hice, se me fue dando, no es que fue una elección, fue leer como en profundidad. En general, yo veo que hay una tendencia a leer tipo feria, ¿no? Es decir, muchos autores, muchísimos autores, y a su vez, digamos, en varios niveles, ¿no? Porque hay creadores, hay discípulos, discípulos de discípulos, así, en tercera generación, quinta generación, sexta generación, una cosa así. Entonces, evidentemente cualquiera puede tener talento y capacidad, pero no todos pueden inventar una teoría, como por ejemplo Freud o Winnicott, ¿no? Entonces ya hay una diferencia entre los creadores, los autores no importantes, y algunos discípulos que transmiten bien, y otros que distorsionan profundamente ese pensamiento y se lo apropian para parecer el nombre propio, pero en realidad el nombre propio está sostenido por las ideas. En este caso, por ejemplo, estoy pensando en Green, André Green, ¿no? Que le saca toda la originalidad a Winnicott y la hace freudiana, entonces él es un freudiano que se hace el winnicottiano que cree que es Green, y que lo es, pero que no reconoce exactamente todo lo que le debe a Winnicott, ¿no? Porque lo hace pulsionar. Entonces ese es un problema que yo encuentro en nuestra formación, es un rasgo de nuestra formación, en Buenos Aires y en general en todas partes, y que un poco es el título de este trabajo, dicho más fácil, más difícil, ¿no? Porque sería, digamos, si uno mira la facultad, los lugares de formación, ¿no? Donde yo conozco más la Facultad de Psicología, conozco de afuera otras instituciones, pero no las recorrí, ¿no es cierto? La facultad sí, estuve muchísimo tiempo y después desde afuera veo los programas, veo la bibliografía. Entonces hay digamos, hay una presencia de una lectura lacaniana, ¿no es cierto?, que en mi modo de ver, ¿no? Toma algunas cosas de Freud, no leen a Freud desde Freud, lo leen desde Lacan, no leen a Winnicott desde Winnicott, lo leen Bion todo está leído desde Lacan, ¿no es cierto? Entonces ahí aparece una idea que me parece que yo la leí en Foucault, no me acuerdo, pero que el saber siempre está entre el poder y el dinero, siempre. El saber siempre tiene que pelear, entre comillas, ¿no?, su lugar para que el dinero y el poder no lo sepulten, no lo dejen, no lo achaten, no lo simplifiquen, ¿no es cierto? O no establezcan consignas, un conocimiento de consignas, que responden siempre a un pensamiento único, es decir, al inquisitorial. Nosotros somos hijos de la Inquisición, ¿no? La Inquisición es la forma ideológica, por decirlo de alguna manera, que como que se conquista estas tierras, ¿no? Pero eso sigue recontra presente. Entonces, bueno, digamos, el predominio, ¿no?, en este momento, en el pensamiento de la formación de muchos psicólogos, analistas o lo que sea, es la teoría de las pulsiones. Es decir, es lo pulsional, lo inconsciente, el deseo, la fantasía, los mecanismos dependen, si son más kleinianos, más freudianos, más qué sé yo. Vas a pensar más en términos de fantasías o de deseo o de pulsión, ¿no? Pulsión, deseo, qué sé yo. Todo eso es Freud, sin ninguna duda hay que estudiarlo, en Melanie Klein hay que estudiarlo, hay que estudiarla, pero es frente a ese pensamiento que Winnicott aparece
¿no? Proponiendo otra teoría que, desde mi punto de vista, complementa la teoría de las pulsiones, ¿no es cierto? Y que en Freud mismo, ¿no? Desarrolla esa teoría, pero que no es estudiada, no es estudiada. Es decir, Freud no escribe 3 ensayos sobre el desamparo. El otro problema es que la palabra desamparo, que yo lo tomo como un concepto, tiene más o menos en castellano, porque en castellano hay varias ediciones de Freud, ¿no? Tiene por lo menos 4 o 5 traducciones. Por ejemplo, en López Ballestero, ese término en alemán, ¿no? Está traducido como indefensión, desprovisto casi en absoluto de medios de defensa, inermidad, desamparo, impotencia e infinita pequeñez. Yo encontré estas 6 formas de nombrar el mismo significante alemán. Es como si pulsión tuviera 6 términos distintos. Entonces es un quilombo de lectura, no sabés, no lo reconoces como concepto, no sabés en qué barrio vivís, por dónde andás. Echeverry, que a mí es una traducción que no me gusta en absoluto, me parece horrible, porque hace una interpretación, es una lectura interpretativa, una traducción totalmente interpretativa, y desde la filosofía, no desde Freud, desde afuera de Freud, él usa 2 términos, usa inermidad y desvalimiento. Laplanche, Silvia Bleisman, discípula de Laplanche, utiliza las nuevas traducciones de Freud al francés, porque Freud al francés como obra completa se tradujo no hace mucho tiempo, y se tradujo en un trabajo infernal, del cual Laplanche después se arrepintió, porque dedicó toda su última parte de la vida a la traducción de Freud. Imagínense lo que es traducir Freud con una persona analista, obsesiva, inteligente, preocupada por la filosofía, por el psicoanálisis, por una lectura extraordinaria. Dedicó su vida a traducir, después se arrepintió un poco, ¿no? Pero ya era tarde. Bueno, en esa traducción, Laplanche, que en el vocabulario del psicoanálisis, que lo escribieron Laplanche y Pontalis, este concepto está traducido como, en francés, état de détresse, que no me acuerdo cómo está traducido en el vocabulario, quizás es desamparo, no sé, no recuerdo. Pero ese détresse, en francés, Laplanche después lo cambia, y dice, en francés, desaire, desed, desayuda. Desayuda, horrible traducción, horrible, desayuda. Y la otra traducción es desauxilio. Desauxilio tiene que ver mucho con Freud. Ayuda tiene que ver con holding, con cuidar. Porque no dice descuidar, desproteger, desproveer, que sería el lenguaje de Winnicott. Es un lenguaje que Freud usa. Freud usa la palabra cuidados maternos y usa protección paterna. Protección y cuidados la usa Freud. Winnicott las usa las 2, pero agrega provisión, ¿no? Entonces acá, digamos, con esto simplemente quiero mostrarles el quilombo que significa enfrentarse a un concepto que aparece dicho, ¿no? Por lo menos de 9 maneras distintas. Si leemos a Silvia Bleisman, discípula de Laplanche, que usa los conceptos de Laplanche, dice desauxilio, etc. Si leemos Echeverry, que es la mejor traducción de Freud, desvalimiento. Y si leemos López Ballestero, que para mí es muy buena la traducción, tiene 7 maneras, porque hace una traducción literaria, porque no lo reconoció como concepto. Si lo reconocemos como concepto, conserva el significante. Porque él no puso pulsión, puso instinto, pero siempre es instinto. Y después habla del instinto de reproducción, del instinto de conservación y el instinto sexual. Entonces no hay tanto problema para entender lo que quiere decir instinto sexual. Pero bueno, viene Lacan y pone pulsión, fenómeno, pulsión, pero no inventa nada, simplemente le cambia el nombre. Ya no es más Flores. Buenos Aires no es Buenos Aires porque es húmedo, húmedos aires, aires húmedos, vamos a llamarla así a Buenos Aires porque hay mucha humedad. Entonces, bueno, que el nombre no impide entender el concepto, a veces, porque si se conserva el mismo nombre, en el caso de instinto se conservó, en el caso de desamparo no, entonces no se reconoce. Solamente lo podés reconocer si te das cuenta, ¿no? Entre comillas, como me di cuenta yo, ayudado por Winnicott, porque en realidad yo descubrí la teoría del desamparo en Freud cuando había aprendido la teoría de la dependencia en Winnicott.
ahí me di cuenta de que Freud tenía una teoría que quedó secundaria, pero está formulada, No es que la estoy inventando. Si uno lee Inhibición, Síntoma y Angustia, ahí está la teoría del desamparo. El texto del desamparo de Freud, el texto completo del desamparo, perdido también, porque el título es Inhibición, Síntoma y Angustia, ahí está la teoría del desamparo. Y ahí habla del desamparo Freud, es el lugar donde más desarrolla el desamparo, en ese texto. Pero el concepto está desde el proyecto hasta Moisés. Toda la obra de Freud está, digamos, si uno lo puede rastrear en los índices que hay, qué sé yo, se puede rastrear, yo lo rastreé. Pero no leí todos los textos, ¿no? Simplemente fui viendo, ¿no? Leí algunos textos y el que más profundicé y trabajé es Inhibición, Síntoma y Angustia. Y lo pude hacer porque había aprendido con Winnicott la teoría del desamparo. Perdón, de la dependencia. Entonces, la propuesta de charla, ¿no? Una guía del título era Del narcisismo al desamparo y la dependencia. Narcisismo representa la teoría de la pulsión. Desamparo es la teoría complementaria en Freud y dependencia es la teoría complementaria en Winnicott. Entonces, eso implica muchísimas diferencias, después tengo un cuadro que hice, qué sé yo, que no, lo tengo en borrador, ¿no? Pero que se los voy a marcar los movimientos del pensamiento. Pero primero lo que quiero plantear es, la teoría de la pulsión, ¿no? Dice Freud, ¿cuál es la esencia de la pulsión sexual? Entonces se contesta el autoerotismo. El descubrimiento fundamental de los 3 ensayos es el autoerotismo. Entonces, autoerotismo implica una zona que se llama erógena. Por ejemplo, si los labios se besan a sí mismos, un labio hace de sujeto y otro labio hace de objeto. Y la satisfacción prescinde del exterior e implica una zona, no una totalidad, implica lo parcial. Entonces el autoerotismo es como descubrir el inconsciente, porque es la afirmación de la realidad material del inconsciente, que es la realidad sexual. Y la forma inconsciente, pulsional, es parcial y autoerótica. Si del autoerótico Freud confirma lo parcial. ¿Cómo sale de lo parcial? Freud dice con el narcisismo. Por ejemplo, en Introducción del narcisismo da una definición que dice, el narcisismo, ¿no? Es interesante lo que dice, porque dice, el narcisismo le da una forma al autoerotismo. Una forma, figura, espacio, cuerpo, ¿entienden? Le da una forma. Le da cuerpo ¿a qué? A zonas. Por lo tanto, el narcisismo no tiene una forma, pero el autoerotismo tiene muchas. Ahí está lo parcial. Entonces la oposición parcial-total. Desde otro punto de vista se define el autoerotismo como el modo de satisfacción del narcisismo. Modo de satisfacción. Pero esa definición es una definición cuantitativa, económica. La definición que me parece más importante es la definición que da Freud cuando define el narcisismo como aquel fenómeno psíquico que mediante la identificación le da una forma al autoerotismo. Esta definición está en Introducción del narcisismo. El problema del narcisismo, entonces, y del autoerotismo, plantean, ¿no?, un pensamiento pulsional, ¿sí? Es una forma de hablar de las pulsiones. También se puede decir pulsiones parciales, pulsiones sexuales, o se puede decir, como hacen la mayoría de los analistas, objeto, relación de objeto, porque la pulsión tiene 4 elementos: objeto, fuente, fin, que es la acción, y empuje, que es lo cuantitativo. Entonces yo la pulsión la puedo nombrar por la totalidad, pulsión sexual, o por cada uno de los elementos. En general se usa los que más se usan, ¿no?, es objeto.
Por eso Melanie Klein habla de relación de objeto, y Freud también habla de elección de objeto. Objeto de la pulsión, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objeto de la pulsión? Pero la pulsión no solo tiene objeto, tiene un acto, que la palabra fin tergiversa, porque la palabra fin parecería satisfacción, pero no quiere decir satisfacción, quiere decir acción. Si ese acto es activo, pasivo, reflexivo, porque si el acto es autoerótico, es reflexivo. Si yo como la manzana, el acto es activo. Si soy comido por la manzana, es pasivo. Si me como a mí mismo, es reflexivo, ¿entienden? Ese es el descubrimiento de Freud, que las posiciones del sujeto-objeto no son fijas. No parte de una posición sujeto-objeto fija, sino que se llega a eso. Y eso está hecho de estas tres posiciones como mínimo. Es interesante, en otras lenguas yo no conozco, ¿no? Laplanche, que estudió mucho esto, dice que en griego hay una voz media, que sería la diferencia, me golpeé la cabeza contra la pared o me golpeo la cabeza contra la pared. La diferencia entre reflexivo y medio. Dentro de lo reflexivo hay una actividad y una pasividad, ¿entienden? En otras lenguas no sé cuántos modos hay. Por ahí, en japonés hay 10 modos y en húngaro 14, no lo sé. Sería interesante ver cada lengua diferente, ¿no? a la raíz castellana, francesa, inglesa, qué sé yo, que es latina, supongo, cómo aparece este problema, que daría para pensar posiciones de la pulsión, que yo no sé, hasta ahora las que conozco son estas 4, ¿no? Entonces, si hablamos en este lenguaje, estamos hablando en el lenguaje de la pulsión. Si somos colonizados y no colonizados, lo estudiamos a Lacan, y adherimos a Lacan y aprendimos su teoría, ¿no? Entonces en vez de decir pulsión, siempre vamos a usar la palabra deseo. Deseo, ¿no? Y el problema con la palabra deseo, con el concepto de deseo, es exactamente el mismo que hay con la pulsión. ¿El deseo es parcial o es total? ¿Entienden? Y se usa la palabra deseo con un valor de unificación. Se usa en forma muy narcisista deseo, no conservando la esencia del deseo, que es lo parcial de lo parcial. Porque lo inconsciente es parcial. Cuando uno organiza, ya es más yoico, ¿entienden? La tendencia a la unidad, a la organización, ¿no? es menos inconsciente, aunque lo inconsciente está presente, que lo parcial. Hay muchos criterios, bueno, es súper interesante para estudiar el tema de la pulsión y la relación con el deseo, que no es lo que en este momento me interesa, ¿no? Entonces, si vamos a Melanie Klein va a hablar de fantasía o de relación de objeto o el concepto de posición. El concepto de posición implica un tipo de relación de objeto, no de entrada ya hay una relación de objeto, que sí que ya hay una organización psíquica para Melanie Klein. Para Freud no hay. Y para Winnicott tampoco. Yo parto de organización de entrada o de no organización. En Winnicott el concepto de no organización es inmadurez, que a los psicólogos es una patada en el bajo vientre, ¿no? Porque no le gusta el concepto de inmadurez, porque parece Greenpeace, parece biológico, y uno tiene que ser siempre deseante, tiene que ser siempre ultra analítico, ¿entienden? Pero en rigor Freud utilizó metáforas de todos los lugares posibles. No porque nosotros usemos la palabra deseo vamos a ser psicoanalistas, ¿entienden? Por más palabras analíticas que usemos, no nos garantiza estar en una posición analítica, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que recurrir a las metáforas que le salgan para poder captar lo inconsciente, no encerrarse en la obligación de hablar en tal idioma, en winnicottiano, en freudiano, en lacaniano, en kleiniano. Ahí cagamos, como diría mi abuela, cagaste usted, ¿no? Como dicen los paraguayos, cagaste usted. Entonces hay que permitirse, obviamente, la posibilidad expresiva de todas las metáforas que cada uno de nosotros podemos, nos acompañan, porque algunos tienen una sensibilidad para la música, otros cada uno tiene una sensibilidad distinta. Entonces, si nosotros fijamos la forma de hablar, cagaste usted, porque nos impide nuestra sensibilidad. Nos obligamos a hablar en una jerga. Y ahí ya perdimos, porque se perdió. La jerga
sirve como contraseña para poder entrar al boliche, nada más. Después adentro hay que bailar, etcétera, etcétera. Pero con la jerga entrás, nada más, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, nos enfrentamos a situaciones psíquicas, fenómenos psíquicos, producciones del inconsciente, que la teoría de la pulsión, la teoría del deseo, de la fantasía, etcétera, permite pensar. Yo tomo solamente el concepto de autoerotismo. La pulsión es autoerótica, dice Freud, como un descubrimiento extraordinario. Por eso dice que no tenemos que confundir la sexualidad con la reproducción y la genitalidad, por la pulsión. Y no tenemos que confundir la vida psíquica con la conciencia por lo inconsciente. Entonces yo, subiéndome a los hombros de Freud, digo, no tenemos que confundir la vida psíquica con la subjetividad. Cosa que ya no gusta nada. A mí me cuesta decirlo porque parece que estoy atacando. Y en parte sí, puede ser que esté atacando. Pero estoy atacando una idea. Porque todo el mundo en los últimos 20 años, por lo menos, ¿no es cierto? Si yo hago un inventario de las palabras psicoanalíticas más usadas, sujeto y subjetividad ganan al galope, pagan 2 pesos. Todo el mundo usa subjetividad. Todo el mundo. Freud en la puta vida usó subjetividad. Porque subjetividad unifica. Freud hablaba de vida psíquica, siempre dualidad. Vida psíquica, aparato del alma. No decía subjetividad. Y la palabra sujeto la usaba para oponerla a objeto, no para designar la vida psíquica, porque la palabra sujeto unifica. Entonces, si uno no tiene una teoría que sostenga, ¿no? En la palabra sujeto hay una unidad presente permanentemente. Y el psicoanálisis es una crítica a la unidad mediante la formulación de la dualidad, de las dualidades, y la experiencia de la diversidad, lo parcial. Pero cada vez que nosotros utilizamos un lenguaje unificador, vamos corriendo hacia prefreudianos, porque vamos a la conciencia, vamos a la unidad. Estamos usando una sensibilidad y una epistemología de unidad en un lenguaje de no unidad que es el psicoanálisis. Pero sujeto y subjetividad unifican de acá a Luján, salvo que hagas un montón de... Entonces yo prefiero no usar sujeto y subjetividad. Prefiero usar, como dice Freud, ¿por qué es mejor decir sujeto que decir aparato del alma? Aparato del alma también es una patada debajo del ombligo, porque es una cosa rara, aparato inanimado del alma, Freud está loco, el alma. Pero no es cristiana el alma de Freud, es otra alma. Alma no la inventaron los cristianos, ¿no? Freud dice, el alma, creo que en Moisés, no me acuerdo si en Moisés o está en la cultura, dice que la humanidad pasó por 3 momentos. El momento, digamos, de la sensualidad del cuerpo, del presente, el momento de la inteligencia, de las ideas, del trabajo del pensamiento, y la tercera fase es el espíritu, la fase espiritual. ¿Y qué quiere decir espíritu? Dice Freud, ¿no? Se pregunta, ¿qué quiere decir espíritu? Entonces dice, en todos los idiomas que yo conozco, dice Freud, conocía hebreo, griego, latín, alemán, inglés, en todos los idiomas, espíritu es soplo, suige, aliento. ¿Y el aliento qué es? Es respirar. ¿Respirar qué es? Corporal. Entonces lo espiritual es lo más corporal del mundo porque es lo que te da vida. Es la respiración, es la relación con el ambiente, con lo que no sos vos, pero es corporal. Es curioso. Busquen en Freud lo que estoy diciendo y va a ser sorprendente que lo espiritual se defina por la respiración. Entonces vamos a hacer todo yogi. Todo el mundo hace yoguismo, qué sé yo, hace prácticas corporales donde la respiración tiene un lugar extraordinario. Sí, pero desde otro punto de vista, desde otros sistemas, pero ocupa un lugar. En Freud también. En Freud también. Es muy curioso, la verdad que eso a mí me reconcilió con el tema de lo psicosomático, con lo que plantea Winnicott, ¿no es cierto?
porque la pulsión está entre lo somático y lo psíquico, pero no se estudia esa relación, lo que se estudia son los representantes, las representaciones, los afectos, las acciones, pero no la relación con lo somático, ¿no? Es decir, ese movimiento es lo que define la pulsión en la teoría de Freud, ¿no? Winnicott estudia, digamos, eso sería la continuidad pulsional. Freud no estudia la continuidad, estudia las discontinuidades, es decir, los productos de la pulsión, ¿no? La pulsión es continua, dice Freud, porque es continua mientras vivís. Entonces, Freud estudia la continuidad pulsional a partir de los representantes psíquicos, por decir algo, o los afectos. Winnicott va a estudiar la continuidad existencial, la continuidad de ser. Pero también usa el concepto de continuidad. Pero como yo decía en el libro, ¿no? que me recordaba Mercedes, esa continuidad necesita de un lugar. Es decir, Winnicott es un teórico de los lugares y de la continuidad, es decir, del tiempo y del espacio. Es un teórico del tiempo y del espacio, es decir, que al psicoanálisis Winnicott le agrega, ¿no? Freud descubrió que hay el inconsciente, una cualidad del inconsciente fundamental es que es atemporal. Atemporal, que sí que está fuera del tiempo. No, está fuera del tiempo cronológico. Es decir, está fuera del pasado, presente, futuro. Que además es un tipo de causalidad. Que nosotros caemos todo el tiempo en esa causalidad. Esa causa-efecto, pasado, presente, futuro, está recontra presente en nosotros, como está presente la idea de sujeto, de unidad. Es imposible sacársela prácticamente, ¿no? Entonces Freud lo que dice, no, que hay otras temporalidades. Por ejemplo, está la repetición, está lo que los franceses llaman la pré-Q, los dos tiempos, está la ausencia. Pero Winnicott inventa otras, descubre otras. Por ejemplo, que yo nombraba en el texto, empezar a ser. Ese tipo de temporalidad no está en Freud, ese desde Winnicott. Nosotros empezamos a hacer muchísimas veces. Nos deja una mina, los deja un tipo, ¿no? Un duelo importante, empezamos o no de nuevo con alguien. Se muere un ser amado, tenemos que hacer el duelo, empezar de vuelta, huérfanos o qué sé yo. Es decir, el empezar de nuevo es un hecho que acompaña nuestra vida siempre. A veces con más presencia, a veces con menos, pero es un tipo de temporalidad. Bueno, eso lo inventa Winnicott, ¿no? En inglés es start, como en la carrera, no se larga, el punto de partida, start to be, empezar a ser. Pero Winnicott, como es un pensamiento paradojal, lo que dice que uno empieza a ser, es, pero tiene que empezar a ser, dice. Yo soy y tengo que empezar a ser. Y no puedo empezar a ser sin cuidados ambientales. Ahí aparece lo ambiental. Ahí aparece la dependencia. Entonces hay, en esta recontrasíntesis que les estoy haciendo, hay un montón de oposiciones teóricas, ¿no? Que se las voy a anunciar para enloquecerlos un poquito y poner los títulos de los problemas, ¿no? Que son como, es como un mapa que se van a San Luis, pero no tienen la más puta idea, pero van con el mapa, ¿no? Pam, 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 van diciendo los lugares por donde pasé. Y es un nombre, y pasaste. Pasás, ¿no? Entonces, el primer movimiento es de lo subjetivo a lo ambiental. El primer movimiento que tenemos que hacer. Es decir, de lo interno, por decir algo, en términos de Klein, de lo subjetivo en el lenguaje nuestro, a lo intermedio ambiental. Entonces, de la pulsión, narcisismo, autoerotismo, al desamparo y a la dependencia. Ese es otro movimiento teórico. Freud estudia cómo se hace real un deseo. Es una locura lo que hace Freud, ¿no? El sueño, dice, hace real, realiza un deseo. Muchos, varios. Él estudia, en el sueño hay muchos deseos y él estudia uno, de si puede. Y entonces descubre que el sueño es una forma psíquica de hacer real deseos. Es una teoría loquísima.
Entonces estudia la realización del deseo en abstracto. Winnicott va a estudiar la realización de lo que es real. Son enunciados, ¿eh? Freud estudia los representantes, representativos, etcétera, de la pulsión. ¿Sí? Winnicott va a estudiar las experiencias, lo experiencial, no solo lo representacional. El lenguaje kleiniano sería la fantasía. En la mala traducción lacaniana que hay sería el fantasma. Pero fantasma está mal traducido. Porque fantasma es la sábana esa que nos persigue a la noche. Lo que hace Lacan estudia un tipo de fantasía, no un fantasma. La palabra francesa que traduce, porque si vos hablas con un francés o una francesa y le decís que te diga cómo es fantasma, te dice fantôme, fantome. Pero Lacan no escribe fantome y los franceses no escriben fantome. Para traducir el concepto de fantasía en alemán al francés, ¿cuál es la palabra que usan? ¿Saben? Fantasme. La mala traducción del francés lacaniano hace de fantasme fantasma. Es un error de traducción. Fantasme en francés significa fantasía. Si yo veo los textos de Freud, fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad en francés, fantasme hystérique, no fantôme hystérique. ¿Me explico? Porque los franceses eligieron fantasme, no fantasie, etcétera, que es otra grafía. No, eligieron fantasme. Pero en francés, en Freud, en psicoanálisis, fantasme es fantasía. Bueno, como este problema hay muchísimos. Así que si nosotros vamos a San Luis, no sé si vamos a llegar a San Luis. Por ahí llegamos a La Quiaca. Desde el punto de vista de los principios psíquicos, Freud habla de principio de placer, principio de realidad. Habla también de la repetición. Yo hablaría de un principio de repetición-ligazón. Y si usamos la teoría del desamparo, hay un principio del desamparo, que el funcionamiento del desamparo es distinto a placer, a realidad y a repetición. Es diferente, otro principio. En Freud, para mí, habría 4 principios, ¿no? En Winnicott hay otros. Además de estos 4, hay otros. Yo reconozco 3, se los enumero. Principio de condena, principio de creatividad y principio fundamental de la existencia. Uno, cuando uno tiene yo, ya está condenado a decir boludeces, a diferenciar sujeto-objeto todo el tiempo. No podemos parar de diferenciar. Si no diferenciamos, estamos locos. Esa es una condena, dice Winnicott. A mí me encanta. El ser humano está condenado a diferenciar. No es un logro, es una condena. El alivio de la condena es la paradoja. El alivio es la paradoja, no tenés que diferenciar, entonces ahí descansás. Y eso es lo que llama crear Winnicott. Pero bueno, es otro quilombo teórico, no importa. Simplemente lo estoy mencionando y diferenciando. Y el otro principio lo llama principio fundamental de la existencia, ¿no? Sobre esto estoy escribiendo en el nuevo libro. Algunos capítulos van a ser sobre este tema, estos temas, ¿no? Porque es el estudio de los principios de funcionamiento. El principio freudiano, placer, displacer, dolor, ¿sí? Lo usa para pensar lo inconsciente. Winnicott usa principio fundamental de la existencia. Entonces dice, usa 2 o 3 oposiciones, verdadero, falso, real, fútil. Por eso decía que Winnicott estudia la realización de lo real, de ser real. Entonces, ¿qué carajo quiere decir ser real? Es un problema teórico. Para mí es muy difícil, no sé qué es real. No sé qué quiere decir en inglés cuando dice real, ¿entienden? Pero es lo que estudia Winnicott. ¿Qué es real? ¿Cómo yo soy real? Si no soy real, soy irreal o soy fútil. Y aparece la futilidad, entonces aparece la clínica de la futilidad, que es la clínica del esquizoide. Que van a ser esa la clínica
donde Winnicott va a sacar toda su teoría, no de los niños. Es un error creer que Winnicott es un teórico de los niños. No, llega a los niños a partir del estudio de los adultos. Winnicott es un analista de adultos. Y en el adulto inventa un cuadro que es el esquizoide. No lo inventó, pero lo inventó, porque ya Fairbairn hablaba del esquizoide, Melanie Klein hablaba del esquizoide, Freud hablaba del esquizoide sin decir esquizoide, pero Winnicott lo piensa de una manera distinta. Entonces inventa lo esquizoide. Y desde ahí va a la teoría, por vía de la teoría de la regresión, va a los niños. Entonces sí, hace un desarrollo, ¿no?, para pensar la infancia, la niñez, de una manera distinta a lo pulsional, porque la infancia va a estar pensada entre estos conceptos, ¿no? Él dice procesos de maduración. En realidad son de inmadurez, madurez, porque nunca estás totalmente maduro, para nada. Y si no conservas inmadurez, sos muy aparatito. Hay que poder conservar inmadurez. Es necesaria la inmadurez. Entonces jamás salís de la inmadurez. Por eso el cognitivismo que lleva al constructivismo, parece que si vos construiste la jirafa no conserva inmadurez. ¿Qué sabés? La jirafa está completa, pero por ahí, como nosotros, vamos a bailar y somos inmaduros. ¿Qué sé yo? Entonces el concepto es conservar inmadurez, madurez, el movimiento, ¿no? Esos son los procesos de maduración. ¿Y cuáles son? Uno más kleiniano, que es integración, que sería el yo, la construcción del yo. Otro que Winnicott mete, todos hablan, pero nadie lo mete metapsicológicamente, que es el cuerpo. Freud no tiene 3 ensayos sobre el cuerpo. Winnicott tiene muchos estudios sobre el cuerpo. Entonces lo llama personalización. Estudiar la personalización es estudiar cómo miércoles nosotros vivimos nuestro cuerpo, cómo lo habitamos. Entonces muchos síntomas de no habitar el cuerpo o habitarlo en exceso, por ejemplo, contracturas o frigideces o anestesias o qué sé yo, no solo son problemas conversivos, pueden ser de otra naturaleza, ¿entienden? Bueno, Winnicott estudia eso en lo psicosomático, la personalización. Paradojalmente, la persona no existe sin cuerpo, que no es paradoja, pero en la abstracción sí, separás persona de cuerpo, como si la persona no necesitara cuerpo. Y el otro proceso de maduración es realización. Es la realidad, es la relación con lo que no sos vos. Con hacer real lo que no sos vos, hacer real lo real y hacerte real vos. Otro quilombo teórico importante. Dice, todo esto, estos 3 procesos, no existen, no se pueden dar sin los cuidados ambientales. Entonces ahí aparece la teoría de la dependencia. Estos en realidad son 3 espacios, el yo, el cuerpo y el mundo, ¿entienden? Parece Pichon Rivière. Pichon decía lo mismo. Pero Pichon no metía el ambiente como lo mete Winnicott, ¿entienden? Lo pensaba en términos más kleinianos, más de mecanismos, me parece. Más de posición glicocárica, más de otra manera, más kleiniano, ¿no? Y el otro proceso que hay que incluir, que no es espacial, que es temporal, son los procesos del self. Que en el libro Soñar con los dedos, yo, self, hago una traducción, ¿no?, basándome en el tango 1 busca lleno de esperanza, 1. Porque self es una palabra del lenguaje popular. Si yo al lenguaje popular no lo respeto, lo hago filosófico, lo cago, lo pierdo. Entonces jamás un inglés cuando dice self está diciendo sí mismo. Sí está diciendo uno. En el sentido más popular de la palabra. Bueno, uno, los procesos de uno también necesitan del ambiente. Esa es la metapsicología de Winnicott. Eso es lo que también estoy escribiendo, que escribí ahí, no me acuerdo, pero algo de todo esto estoy en el nuevo libro, ¿no?, planteando. Porque son temas que vengo estudiando hace mucho y tengo un montón de borradores y bueno, quiero juntarlos y no mirarlos más, porque si lo pongo a leer, lo corrijo, es un desastre. Cuando uno escribe algo hay que sacarlo, porque si no, intoxica. Entonces, bueno, tenemos estas teorías de Winnicott que desarrollan de una manera diferente al desamparo de Freud, ¿no? Y el desamparo, ¿no?, Freud dice, porque Freud dice todo, Freud no se priva de nada, entra en contradicciones absolutas, porque dice,
hay autoerotismo, hay narcisismo, hay yo real de entrada, yo real, digamos, yo placer puro, y hay una situación psíquica originaria. Freud, ponete de acuerdo. Y hay desamparo. Perdón, 6 posiciones. Hola. ¿Quién habla? Mira, en este momento estoy ocupado. ¿Te me da tu teléfono y yo te llamo un minuto? Espera. Perdón, un minuto. ¿Cómo te llamas? Ah, bueno. Perfecto. Estoy con un minuto. ¿Qué era esa hora? Llamó a 8:30, si no puso nada. Una cosa. Perdón. Entonces, la teoría del desamparo es necesario estudiarla porque en el lenguaje freudiano es otra forma de pensar la vida psíquica. Porque si ustedes buscan las definiciones de narcisismo, de autoerotismo, el lugar que tiene el ambiente es superfluo. Superfluo. No digo al pedo, superfluo. No existe. Podemos prescindir del ambiente. En el acto de narcisismo se prescinde del ambiente. En el desamparo es imposible prescindir del ambiente. Si se prescinde del ambiente, se sufre. Jorge, recién estabas hablando de situación psíquica originaria. Quería escuchar un poco ese concepto, que lo desarrollás en el libro. Es un concepto de Freud, es un concepto de Freud. Es cómo piensa el origen. Claro. Por eso estaba mencionando nombres freudianos del origen. Autoerotismo, narcisismo primario, situación psíquica originaria, después habla de yo real inicial, yo placer puro, eso dicen las pulsiones de su destino. Ya tenemos cinco maneras o 4. Y si usamos el concepto de desamparo, tenemos 5 o 6 formas de pensar el origen. Es decir, que Freud no unifica. En base a la experiencia clínica que está teniendo, hace una formulación. Cuando tiene otra experiencia, usa otra y otra. Y no todo después lo reduce, va quedando, ¿entienden? Esto es lo que pasa para mí con la teoría del desamparo. Queda, está ahí. ¿Por qué no la desarrolla? Y porque se le arma un quilombo terrible con la teoría del deseo. No lo sé. Porque la teoría del deseo justamente es lo opuesto. La forma de realización del deseo es totalmente subjetiva. Para que vos puedas hacer un sueño, ¿qué necesitas de la realidad? ¿Qué dice Freud que necesitas de la realidad? ¿No? Lo llama, fíjese las palabras que usa. ¿Se acuerdan lo que dice? Resto diurno, restos mortales. Un resto de la realidad. No la vida de la realidad, un resto diurno. No es joda que use resto, porque es una metáfora de los restos mortales, ¿no? De la muerte, qué sé yo, del cuerpo, los restos. No es la vida del tipo, son sus restos. Restos. Para un sueño con un resto diurno es suficiente. Haces un quilombo terrible que es un sueño, una pesadilla. Freud hizo toda una teoría de ese quilombo. Con un resto. El desamparo no se puede con un resto. Tiene que ser toda la vieja no puede poner un zapato, tiene que estar ella. Entonces el lugar que tiene la realidad es totalmente distinta. Entonces yo no sé si es por este quilombo teórico, no lo sé, por sensibilidad, porque no quería, no lo sé. Pero de todos modos formula la teoría. Freud formula todo, aquello, incluso lo que no le gusta. Esta es la grandiosidad que tiene el tipo, ¿entienden?
Él es como fiel a la verdad, a su descubrimiento, a su ignorancia, a lo que quería aprender, no al poder y al dinero que le podía sobrar. Le chupaba un huevo el poder y el dinero, le importaba muchísimo, pero no sacrificaba el saber por el dinero, ni por el poder, para nada. Nosotros vivimos exactamente al revés. Sacrificamos por una moneda, sacrificamos todo. Este es el problema. Es terrible, pero bueno, son situaciones y situaciones, ¿no? Entonces, el desamparo está enunciado, como les decía, en inhibición, síntoma y angustia, y entonces ahí yo lo voy a sintetizar, no sé qué hora es, para que quede un tiempo de, ¿no? ¿Tenemos hasta qué hora? Y habíamos dicho hasta 8:30 y Perfecto, un ratito más con preguntas, si querían. Está bien. El desamparo, ¿no? Freud dice que hay tres tipos de desamparo. Un desamparo biológico, que es el que los lacanianos toman, que es la prematuración, obvio. Nacemos inmaduros. El animal humano nace inmaduro, quiere decir que nuestra inmadurez es sagrada, porque nuestra inmadurez es la que nos hace humanos. Si nosotros queremos eliminar la inmadurez, todas las propuestas de guita, de ganar guita, son para eliminar inmadurez. Para que el chico a los 3 años aprenda griego, a los 4 latín, a los 7 hebreo y a los 10 inglés, francés y portugués. Bilingüe, trilingüe. Un chico maravilloso. Es decir, estamos sacrificando inmadurez. Todos los negocios de todas las escuelas de este puto país sacrifican inmadurez porque ofrecen computación, inglés, música, arte. No pelotudear. No un campo para que pelotudeen. Terminan de pelotudear y van a querer aprender. Jugar, moverse. Entonces hay un negocio de ataque a la inmadurez. Y lo digital es un sistema de ataque a la inmadurez. Es un sistema de ataque terrible a la inmadurez. Porque estimula el desarrollo prematuro de algunos sectores del yo, por ejemplo, de los dedos, para las teclas o qué sé yo, los jueguitos, la visión y la audición. Pero el culo crece y el cuerpo es torpe. Entonces hay un desarrollo prematuro de funciones del yo importantísimas. Y los pibes son rapidísimos. Luego le tirás un teléfono, y a los 2 minutos un pibe de 4 años vos no sabés qué carajo hacer. Efectivamente hay un desarrollo prematuro. Porque si vos lo estimulás, el cerebro, no sé, parece que tiene muchas posibilidades. Entonces las tiene. Entonces, desde el punto de vista teórico, nosotros la inmadurez la pensamos como sagrada, en un sentido no religioso. La inmadurez, eso es lo que ataca todo lo digital, la sagrada inmadurez, provocando desarrollos tempranos del yo, para manipulaciones, para negocios y para manipulaciones políticas, etcétera, negocios. En el fondo es guita. ¿Cuánta gente hace link? Entonces ahí cobrás y vendés. Tenés 10 millones de link, valés no sé cuánto. Tenés 2, tenés que pedir limosna. Es así. Ese es el negocio de lo digital. Es un negocio con muchas posibilidades y muchas miserabilidades, ¿no? Entonces, Winnicott es un teórico de la inmadurez. Es un teórico de la inmadurez. Y de los movimientos de la inmadurez a la madurez en todos estos procesos, ¿no? Freud, la inmadurez la plantea de una manera, no con el lenguaje de inmadurez, lo plantea como lo parcial. Lo no organizado es la inmadurez en Freud, lo que no está organizado. Por ejemplo, si la mano es inmadura, si la mano está organizada, tiene la posibilidad de la aprehensión y hacer boludeces con la mano, lo que sea. Si estuviera desorganizada, este dedo va para acá, este va para acá, este va para acá, ¿entienden? No organización es inmadurez. Entonces nosotros en la clínica tenemos que respetar la no organización y no hacer prematura la organización. Porque ese es el movimiento psíquico necesario y tiene que conservar inmadurez. Porque si no estamos en aparato, estamos en defensa.
distintos tipos de organizaciones defensivas, ¿no? A mí me parece. Entonces, la inmadurez, Jorge, nos permitiría la creatividad del juego, ¿no? El romper esa estructura rígida. ¿A eso te referís? No. La creatividad no depende solo de la inmadurez. La creatividad en Winnicott depende de cosas del ambiente y del ambiente. Pero vos no podés ser inmaduro motriz para jugar, porque no podés agarrar. Entonces ahí la inmadurez no está pensada exactamente de esa manera. No. Yo digo, la inmadurez es un concepto metapsicológico que hay que pensarlo con la madurez, ¿no? Entonces, por ejemplo, en términos del yo, el yo está integrado, pero tiene que tener zonas de no integración, porque si no sabes todo. El cuerpo, ¿no?, está coordinado, pero hay zonas de no coordinación donde hay posibilidades de nuevos movimientos, nuevos tipos de movimientos. Es decir, hay que estudiar ese concepto en todos los procesos donde Winnicott lo estudia. La creatividad en Winnicott no proviene de la inmadurez. La creatividad es una cosa medio incomprensible. Es un concepto. Es decir, que tenés que tener un montón de conceptos de Winnicott para darte cuenta que quiere decir creatividad. En Winnicott. Porque si no le aplicás al concepto de Winnicott lo que vos creés que es creatividad en función de la vida de cada uno de nosotros. Si mi hija hace un plato nuevo, y entonces digo, qué creativo este plato, porque le metió condimentos, qué sé yo, fue creativa, se anima a meter cualquier cosa y le sale bien. Bueno, eso sería, o alguien que hace un dibujo, o alguien, qué sé yo, que patea un tiro libre y mete la pelota en el ángulo, no sé. Es decir, la creatividad que nosotros usamos viene de experiencias estéticas, por decir así, exitosas o bellas. Tiene que ver más con la belleza la creatividad, lo cual no está mal, pero no es el concepto. En Winnicott la creatividad es crear lo que existe. Es un misterio. ¿Qué quiere decir crear lo que existe? Esa es la creatividad que estudia Winnicott. Entonces, no podés ser creativo sin lo que existe, ¿no? Entonces tiene que ver con poseer lo que existe, apropiarte de lo que existe. Freud, algo de esto cuando se está por morir, dice, ¿no? Yo les voy a dejar 4.000, 5.000 páginas, ¿no? Entonces dice, lo que heredaste, es decir, lo que yo te voy a dejar, tenés que apropiártelo para poseerlo. Ahí está el problema de la creatividad. ¿Qué significa apropiarte de lo que ya posees? Y tenés que poseértelo. Si la herencia material no alcanza. Esto es cuando, perdón, Jorge, cuando Winnicott lo plantea en relación del bebé con el pecho materno, cuando crea el pecho que está. Sí, claro, ¿no? siempre Digo, ahí está es como encontrar ese objeto. Crea ese objeto. Siempre lo que existe, siempre se trata de crear lo que existe. Lo que existe y vos que exististe estás creando también. Por eso creatividad es todo un concepto que hay que entrarle por varios lugares. Que se plantea un poco en la relación, ¿no? Ahí en ese del bebé con el pecho, con la realidad, en este punto de crear lo que ya está, pero hay que crearlo, ¿no? Es como esta cosa paradojal también. Claro, es una paradoja, sí. Sí. Pero el chico no sabe que está creando. No, claro, si no, ahí se pierde el... Claro, y la creatividad necesita de lo ambiental, de las cosas. Las cosas son tan o más importantes que la madre. Porque la madre está 10 minutos y las cosas están todo el día. La sabanita, el pibe está todo el día con la sabanita, la vieja aparece y desaparece. Es decir, lo humano tiene una cualidad, tiene cualidades y lo no humano tiene otras. En el chico las cosas son fundamentales. Sin las cosas yo creo que no somos humanos. Que es lo que yo vi en la cárcel, ¿no? Donde no había cosas. Porque por protocolo de prisión
no puede haber cosas que sean metibles en algún agujero para que lleven droga o qué sé yo, como ataque, como yo qué sé. Cualquier cosa puede ser, entre comillas, peligrosa. Entre nosotros, si son negros, sos peligrosos. Pero bueno, ¿no? Son muchos conceptos. Yo lo que quiero plantear simplemente es presentar las coordenadas del desamparo y estas mínimas coordenadas de la dependencia en Winnicott, ¿no? El desamparo, Freud dice desamparo. Nacemos prematuros. Nacemos prematuros. Entonces, ese es el primer desamparo, es un desamparo biológico. Quiere decir que nacemos incompletos. La jirafa, el gato, el perro, al día se para y morfa, solo. Nosotros, por ahora no, esperemos que no. Porque esa inmadurez es lo que nos hace humanos. Si queremos sacar de la inmadurez prematuramente al pibe, lo cagamos. Lo hacemos aparato. Es decir, el desarrollo humano tiende en esa dirección por la manipulación digital que existe y va a existir cada vez peor, ¿no? Entonces, es complejo, sí. Perdón, digo, y en esa lógica podríamos pensarlo de cuando Winnicott desarrolla todos los conceptos del falso self, como esta cuestión acelerada de maduración, ¿o no? Sí, en cierto sentido sí, pero vos no siempre que tenés un desarrollo prematuro del yo es un falso self, es un desarrollo prematuro del yo. Pues vos te lo confundís con algo, por ejemplo, obsesivo, ¿no? Si hace un desarrollo intelectual. ¿Entendés? Ese chico saca 10 en todos los grados. Ese pibe puede ser un falso self, sí, defendido, escondido detrás del intelectual, puede ser. Pero no sé si todo desarrollo prematuro es un falso self. Claro, y aparte hay otros tipos de trastornos. Porque otra diferencia es, quiero terminarlo el desamparo, pero otra diferencia es del síntoma, Freud habla de síntoma, y el síntoma es producto de conflictos, es intrapsíquico, y a mí se me ocurrió usar, creo que Winnicott lo usa, no estoy seguro, formas sintomáticas, que no son intrapsíquicas, que son entre el tipo y el ambiente. Si el ambiente, suponete, ¿no? Que esto lo toma, se lo afana Green a Winnicott total. La madre está deprimida, o está medio ausente, o está totalmente ausente porque va a laburar. Suponete que esté deprimida, no esté angustiada. Se murió el padre, está 2 meses angustiada. El pibe en esos 2 meses hace una reacción. Y esa reacción puede ser que haga quilombo para despertar a la madre. Eso no es un síntoma, es, y no lo es una formación sintomática, porque es producto del pibe y de la relación con lo ambiental. ¿Me explico? Entonces yo la psicopatología la estoy pensando también en esos términos, en términos de individuo, medio, individuos, grupo, individuo, comunidad. Desde ese punto de vista estoy pensando una tópica ampliada. No puedo pensar solo en términos yo, ello, super yo, sino yo, ello, super yo, consciente, inconsciente, preconsciente, lo intermedio, el espacio que en este momento nos une y nos separa, que en Winnicott se sintetiza como espacio potencial. Ese espacio sin el ambiente no existe, porque el ambiente posibilita que eso exista, ¿no? Es decir, ustedes posibilitan que esto exista porque sostienen el aparato que permite que haya esta comunicación, ¿no? El ambiente lo sostiene, permite lo intermedio. Entonces está lo interno, lo intermedio, lo ambiental. Winnicott lo llama madre ambiente para diferenciarla de la madre objeto de Klein, ¿no? La madre pulsión, la madre deseo. O al revés, como hacen los lacanianos, que la madre se come al pibe, ¿no? Entonces viene el padre, les pone algo en el medio para que no sea el yacaré, etc. El estrago materno, a mí me parece que es un concepto muy raro, el estrago. Hay algunas madres estragantes, pero no podemos generalizar el estrago para nada, me parece. Entonces está lo interno, lo intermedio, lo ambiental, lo comunitario,
si en esta pandemia de mierda no hacemos comunidad, nos enfermamos todos. Lo institucional, lo social, yo qué sé, son espacios, las leyes, ¿no?, que nos rigen, etcétera, etcétera. Si pensamos en función de una situación de la cárcel, ahí está muy claro todos los lugares, la institución, ¿entienden? No podemos pensar en el individuo preso, loco o no loco, o humanizar al que está deshumanizado en forma individual. Es imposible. Es imposible. Bueno, eso parece que es posible si bien un paciente se recuesta y asocia, que podés analizar al paciente independientemente de todo. Es probable que en un sueño sí, y en algunas cuestiones sí, pero en otras no sé. No estoy tan seguro. Y en la clínica de hoy, en la clínica fuera del consultorio, la clínica en la yeca, ¿no?, en la trinchera, en el hospital, en la vida, ahí muy difícil trabajar solo con una tópica subjetiva. Pensar todo en términos de yo, super yo, realidad, ¿no?, en términos más freudianos, por decir así, ¿no? Yo así, quizás algunos freudianos tienen desarrollada la teoría de la realidad. Está bien, yo no la tengo desde Freud. Entonces tengo la teoría del desarrollo a partir del desamparo y de la dependencia de Winnicott, ¿entienden? Entonces, bueno, Freud empieza a plantear el desamparo biológico, que es el que todo el mundo acepta como es recontraevidente. Después hay un desamparo material, porque el chico no puede proveerse de lo que necesita. Necesita que le den leche, por ejemplo. Ropa, calor, qué sé yo. Necesita que lo provean. Quiere decir que el desamparo no es autoerótico. Es lo opuesto a la pulsión, complementa la pulsión. Entonces, el desamparo hace que sea importante el otro. Entonces Freud dice, ¿cómo lo llama? Al objeto no pulsional. ¿No? En Psicología de las Masas, el primer párrafo, Freud dice, el otro, para mí, en tanto objeto, ocupa 4 lugares. Erótico, agresivo, auxiliar, y el otro no me acuerdo, de apuntalamiento, pero auxiliar, supongamos. El auxiliar es el ambiental. Freud al ambiente lo llama el que auxilia. El auxiliar. Auxiliar es un concepto, es un tipo de objeto ambiental en Freud, no pulsional. Bueno, eso es lo que estudia Winnicott. Y el otro desamparo es psicológico, porque no hay yo. Para Freud en ese momento no hay yo. Pero en otras teorías dice que sí. Y para Melanie Klein hay yo. Y para algunos analistas post-freudianos, post-qué sé yo, hay yo de entrada. Bueno, para mí no. Si hay desamparo, el yo es el otro. El yo tarda 12 meses, como mínimo, 18 meses, para que se instale la pérdida de mano, la pérdida de vista y la pérdida de sonido. Si se instala para mí, se consolida cuando empiezas a hablar. Bien, más o menos bien, y controla la motricidad. ¿Qué sé yo? 12 meses como mínimo, ¿no? Que el pibe reconozca a los que están cerca, no hay duda. Pero lo reconoce por el olfato, por el tacto, por el calor. Pero se fue y perdió el reconocimiento. Viene y lo reconoce, pero no está, no está. Por eso el tema este, está, no está, yo en el libro planteo, es un tema súper interesante, ¿no? El jueguito de está, no está, ¿no? Y después es el juego de las escondidas. Desaparecer, desaparecer, es muy interesante. Cuando algunos lacanianos reducen todo al forda, ¿no? Porque está, no está, pero está, no está lo hace el pibe, es un pibe grande, que controla la motricidad, controla, tira y recoge, ¿entienden? Pero yo en Buenos Aires no uso auto, odio el auto. Entonces voy en bondi. Entonces veo un pendejito con la madre y empiezo a hacer así, el pibe se ríe. Digo, la puta, ¿qué pasa? Vos le tapás la visión a un pibe, aparecés y le sacás una sonrisa. Algo pasa con eso, ¿me entienden? Es un fenómeno inherente al humano de aparecer, el valor que tiene aparecer o desaparecer. Es muy interesante. Entonces, bueno, eso implica el ambiente. El forda
implica el individuo que tiene el control de la motricidad como para arrojar y recoger. Que está bien, servirá para algún ejemplo, pero no puedo partir de ahí para pensar la vida psíquica. No sé si me explico. No, no puedo. No puedo. No puedo pensarla sin desamparo y dependencia. No puedo. Entonces, no sé, no puedo reducir desamparo y dependencia a prematuración. Es absurdo, porque la prematuración es el desamparo biológico. Pero yo tengo desamparo material, desamparo psíquico y desamparo motor. El pibe no controla la motricidad. Entonces, ¿cómo carajo vive? Si no hay otro, no vive. Sí vive, de pedo, va a vivir. Si le dan de comer de vez en cuando y respira, sigue viviendo, pero tiene una vida como la tenían los pibes de la cárcel, que verdaderamente es casi en el límite de lo humano. Entonces, en este momento que estamos viviendo en Argentina, en México también, en muchos lugares, en México, porque voy mucho, conozco a veces más México que Argentina, ¿no? Pero si nos metemos en Rosario, o yo voy a La Matanza, o no, voy a Morón, a la periferia de Morón, y Ituzaingó, a Paso del Rey, al fondo de Paso del Rey, tengo que saber a dónde voy, porque es peligroso. Es decir, que hay una zona de vida, ¿no?, donde hay una desposesión importantísima. Entonces, hay muchas cosas en común, me parece a mí, en toda América Latina, ¿no? Supongo en el mundo, pero hay muchas cosas parecidas. En la clínica, los problemas que presentan, digamos, de no, porque me sorprenden, por ejemplo, en México, lo que me impactó muchísimo y me dejó recontra conmovido, algunas amigas de distintos lugares me comentaban asesinatos, ¿no?, que habían ocurrido en el pueblo. En San Cristóbal de las Casas, que es un pueblo chiquito, no es muy grande, es un pueblo, ¿no? Una mujer que trabajaba, entonces tenía una motito que el hijo la venía a buscar para volver del laburo a la casa, porque San Cristóbal es así, qué sé yo, bueno, usaba la motito. Vienen dos pibes, la van a afanar, la piba viene corriendo y pum, la matan. Un asesinato, qué sé yo, vos decís, bueno, te encontrás a tu mujer que está con otro en tu cama a la noche, vos estabas en París y llegaste esa noche, puede ser que lo mates o las mate a los dos, no lo sé. También es inexplicable, pero es más lógico o más comprensible, o qué sé yo, uno lo atribuye a una pasión, no sé. Pero en este asesinato no hay ninguna pasión. El otro no existe, es decir, hay una deshumanización que a mí me aterra. Lo no humano en límites muy, muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, yo creo que eso solo se sana, ¿no?, hablando de sanar y curar, con provisión ambiental, no con palabras. Provisión, le tenés que poner una cancha de fútbol y que jueguen la pelota todos los días, le compras una buena pelota, pantalones, zapatillas, y alguien que los dirija, alguien que les enseñe, alguien que les haga hacer gimnasia, que el cuerpo, para que jueguen cada vez mejor. Bueno, eso puede ser que le dé algo por la provisión, ¿no? Entonces, cuanto menos provisión nosotros logremos generar y otorgar a la población, a nuestros contemporáneos, no sé cómo decir, a la gente, ¿no?, más quilombos serios vamos a tener. Porque se producen trastornos en cosas fundamentales de la vida, ¿no?, como lo humano, lo no humano, la vida y la no vida. No sos humano, no sos persona. Y ellos están en un límite muy complejo también. No puedo pensar, no tiene culpa. No solo no tiene culpa. No nos llegó ni en pedo. El sentimiento de culpa es un proceso que viene después del superyo o con el superyo. Imagínense, para tener superyo, tenés que haber comido, jugado a la pelota, haber ganado y perdido. Después tenés el superyo. No nacés con el superyo armado. Creo, tardás muchísimo en construirlo. Por decir algo, ¿no? El sentimiento de culpa, el sentimiento de preocupación por el otro, por eso son sentimientos que Winnicott estudia, pero como productos de cualidades ambientales que posibilitan esas experiencias psíquicas, ¿no? Y no solo pulsionales. Entonces, bueno, con toda esta milonga de hoy, lo que traté de plantear es, pensamos desde lo pulsional, tratemos de pensar desde el desamparo y la dependencia, ¿no?, que van a darnos instrumentos
que nos van a permitir pensar muchas situaciones que desde la pulsión, yo no digo que no se puedan pensar, pero creo que terminás subjetivizando todo. Entonces, delincuente, ¿no? Pensás al delincuente desde, qué sé yo, falta de sentimiento de culpa. ¿Y por qué no tiene sentimiento de culpa? Mucha pulsión de muerte, qué sé yo, no sé, la teoría que te salga, ¿no? Y es probable que eso esté, pero no solo desde ahí. No solo desde ahí, ¿no? Así que bueno, como diría Laplace, je vous écoute. Bueno, Jorge, un placer. Vamos a abrir este espacio para poder dialogar, para hacer preguntas, para comentar, para aprovecharlo a Jorge en este encuentro. No sé qué estuvieron pensando, si alguien tiene... Y si no pensaron, mejor, ¿eh? Más fácil. Más fácil, sí. Alguna ocurrencia, ¿viste? Alguna puteada, está loco este tipo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué sé yo? Cualquier cosa, porque por ahí está, ¿no? Si quieren preguntar intelectualmente, nos vamos. Quedamos bien jodidos. Bueno, hola, yo tengo una pregunta, muy sin pensar, Dale. quizás. Con esto del desamparo, Jorge, ¿cómo? Sí, nada, no, quiero hacer una broma. Ah, está bien. No, pensaba si es posible como regresar un poco a ese estado, no literal, pero pensaba en situaciones muy extremas, por ejemplo, un campo de concentración donde se está desprovisto, ¿no? Donde no había provisiones de ningún tipo y había una dependencia importante en todo sentido. Digo, ¿ahí se puede hablar de un desamparo también? Lo que pasa que lo que tenemos que diferenciar, desamparo es un estado psíquico sano y universal. No es el tipo que está durmiendo en la esquina de mi casa. Ese es un desamparo patológico, institucional, político, etc. Es construir un desamparo para desamparar a determinada gente de la población, que no te cae bien, o la querés eliminar porque te beneficiás. Pero el desamparo es un estado, es como la angustia. Es sana y universal. ¿Se puede enfermar? Sí, se puede enfermar. Y poder recurrir al desamparo, si ya sos más grande, serían estados de regresión, porque vos tenés que poder entregarte a la necesidad. Winnicott ahí se diferencia porque en vez de estudiar el deseo, estudia la necesidad, pero estudia las necesidades de ser, no de alimenticias o sexuales, no, las necesidades de ser. Y yo no soy sin el otro, pero sin que el otro me cuide, me proteja, me provea, esté disponible, sea confiable, no me atormente demasiado, no me rompa demasiado las pelotas, me tolere, me respete un poco. Hay un montón de cualidades ambientales que son las que posibilitan los fenómenos psíquicos intermedios. Sin cualidad ambiental, por ejemplo, para que haya agresión, en términos de Winnicott, experiencia agresiva, no necesitas a pulsión de muerte o pulsión agresiva solamente. Necesitas un ambiente que se oponga. Es decir, que soporte que vos vayas y lo hagas mierda, lo critiques. A tu hermano, a tu pareja, a tu viejo, a tu vieja. Cuando eso se ve, por ejemplo, en la adolescencia, que te hacen mierda los hijos, o más grandes, siempre te hacen mierda. Bueno, vos tenés que sobrevivir, bancártelo. Si no te lo bancás, no hay experiencia de agresión. Eso dice Winnicott, yo creo que es verdad. Y ahí es una cualidad ambiental. Soportar, oponerse, dejar el cuerpo, y vos seguís ahí. Si eso sucede, dice Winnicott, se da una experiencia agresiva. Y lo mismo con la destrucción, lo mismo con el asesinato. Winnicott en la adolescencia dice, el adolescente te asesina. Qué fea palabra, ¿no? No se puede usar asesinato, ¿no? Entre psicoanalistas hablar de asesinato. Winnicott dice, muerte y asesinato en el proceso adolescente. Los pibes te hacen mierda y vos tenés que sobrevivir. No demasiado vengativo, no pegarle una patada, no sacarle todas las posiciones, no meterlo en cana. Sobrevivir y permanecer más o menos
cómo sobrevivís a las situaciones con tus hijos o con tu pareja o con quien sea que te ataca. Ahí hay una categoría importantísima en Winnicott que yo descubrí, está, ¿no? Objeto protector, objeto protegido. Si vos protegés, dice, ¿no? No lo digo yo, si vos protegés a tu analista, el análisis es interminable. Es curioso. Vos tenés que hacerlo mierda, es decir, lo tenés que usar. Si lo protegés, quiere decir que no lo atacás, frenás tus ataques. Y nosotros estamos frenando todo el tiempo nuestros ataques, todo el tiempo, más o menos, ¿no? Sobre todo si estamos en una situación de dependencia, no atacamos tanto, salvo que seamos hijos, o que estemos muy seguros, si no, no atacás. Entonces protegés, y si protegés, se construye lo interminable, es increíble, ¿no? Esto Winnicott lo plantea en el capítulo 6 de Realidad y Juego, en el uso del objeto. Es dificilísimo, pero es súper interesante. Lo interminable, Freud hablaba del análisis interminable. Es interminable para Winnicott porque el paciente protege al analista, no lo hace mierda. En su criterio. Entonces, somos todos buenos. Entonces es un falso ser. Sí, de los dos. Hacemos de cuenta cómo que bailamos. Winnicott, por eso digo, Winnicott es implacable en ese sentido, ¿no? Parece un buen tipo, qué buenito que es Winnicott. No, de buenito no tiene nada. Plantea las cosas súper a fondo. Y plantea cosas que en general los analistas no plantean. Porque él plantea, si vos protegés a tu analista, no solo el análisis es interminable, sino que ahí se produce entre el paciente y el analista un fenómeno que Winnicott llama, en inglés es collusion, ¿no? Que no es colusión, es connivencia. Se establece un pacto de connivencia. Yo no te jodo a vos, vos no me jodés a mí, yo vengo, te pago y vos me decís. Connivencia, que es una figura del derecho, que es que dos se ponen de acuerdo para cagar a un tercero. Entonces el analista y el paciente se ponen de acuerdo para cagar ¿a quién? A la locura de los dos. No se meten con la locura, él dice la psicosis, yo no quise decir psicosis. Ni el paciente ni el analista se meten con la locura del paciente ni del analista. Connivencia. Por eso Winnicott habla de la clínica del analista. ¿Quién dice esto? Bion, nadie más. Nadie dice que el analista entre en connivencia. ¿Y cómo dice? ¿Cuándo termina un análisis? Winnicott es un hijo de puta. ¿Cuándo termina un análisis? Cuando el paciente se queda sin plata o se muere el analista. Ahí termina. Dejame de joder. Winnicott, analista de niños. No se dicen esta cosa, Winnicott. Claro, y cuando las digo yo me siento incómodo. Porque es como estoy atacando. Por eso digo, no la digo yo, la dice Winnicott, Realidad y Juego, lean Realidad y Juego. Hola Jorge, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, en este contexto, ¿cuál sería entonces el objetivo del análisis? Porque, digamos, sí, puede ser un análisis interminable. Vos decís que lo peor que puede hacer el paciente es no joder al analista. Una de las cosas peores, no es lo peor. Peores. Es una, que no le pague es peor. Claro, ahí lo jode más. Ahí lo jode más. Pero, ¿y el analista en esta situación cuál sería el...? Claro. Está bien la pregunta, no es fácil contestar, digamos. Winnicott dice en un texto que está en los procesos de maduración, yo quiero permanecer cuando trabajo, dice, cuando hago psicoanálisis, quiero permanecer sano, vivo y despierto. Mierda. Sano, vivo, despierto. Bueno, yo escribí un texto. Difícil. Sí, por eso digo, te contesto es difícil, porque es difícil. Desde cierto punto de vista, digamos, más simple, entre comillas, es que si el paciente no está vivo, empieza a estar vivo.
Si es demasiado falso self, que saque un poco de falso self. Si no habita el cuerpo, que pueda habitar su cuerpo. Si no tiene espontaneidad, que sea un poquito, suelte un poquito su libertad mínima. Por ahí. Por ahí. Fíjate, digamos, pensemos un síntoma, un problema que trae el paciente y veamos cómo mover ese problema y en qué dirección sería deseable. Si es un paciente, digamos, que se presenta como clínicamente, ¿no? Uno dice, bueno, falso self, o un paciente que mentaliza, un estudiante de psicología, pum, 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 mentaliza todo. Tenés que sacarle la mentalización. El objetivo es que no solo mentalice, por decir algo, ¿entienden? Ujú. El objetivo, bueno, por eso digo, se puede decir en general que pueda amar, que pueda hablar, que pueda trabajar, como decía Freud. Claro. Mira lo que decía Freud, bueno, te contesto con eso y te tapo la boca, pero ¿qué quiere decir amar? ¿Qué quiere decir trabajar? ¿Qué quiere decir hablar? ¿Entendés? Se duplican los problemas. Por eso pongamos síntomas, pongamos consultas, ¿no? Un pibe aburrido, está aburrido, que esté vivo, romperle las pelotas para que aparezca lo vivo. Una persona que no puede tocar. Yo me acuerdo que atendía a una paciente o supervisaba, no me acuerdo. Creo que era una supervisión. Un caso muy difícil, ¿no? Muy, muy difícil. Y un día, no, era una supervisión, un día entra un gato, el gato del analista entra a la sesión y se le sube al diván. Y entonces la paciente no tuvo más remedio que acariciar el gato. El gato la curó. Es decir, voy a decir algo que es algo muy grandote y que es totalmente real. Uno tiene que poder estar vivo en la vida. Es decir, no tenerle miedo, no tener tanto miedo a estar vivo. Recuperar esa posibilidad. ¿No? Entonces, depende del tipo de clínica, depende del tipo de consulta, van a aparecer más estos problemas que son más de tipo esquizoide, ¿no? O defensas organizadas. Pero hoy día yo no sé si una defensa obsesiva no es una defensa esquizoide, no es una cobertura de lo esquizoide, ¿no? Como se decía, digamos, después de Melanie Klein, ¿no? Neurosis y perversión son el negativo de ¿no? ¿Cómo era? La neurosis es el negativo de la perversión. Y la neurosis y la perversión son el negativo de la psicosis. Entonces los procesos de maduración son el negativo de todo, ¿entienden? Son los procesos, digamos, de inmadurez de cualquier situación psíquica. Pero lo que hoy se presenta más son situaciones esquizoides, es decir, desorganizaciones, más del tipo psicosomático o de... Yo creo que los laboratorios nunca ganaron tanta guita como con el ataque de pánico. Sí. Y el ataque de pánico es un tipo de angustia, ¿no? Si uno lee Freud, 1896, cuando escribe Neurastenia y neurosis de angustia, cuando habla de la neurosis de angustia plantea 12 síntomas, que es el ataque de pánico. Es angustia. ¿Y uno tiene miedo a morirse? Sí, pues es una angustia localizada en el cuerpo. Que se te pare el corazón, entonces te medican para que salir del miedo. Y el miedo es un desarrollo de la angustia. Toda angustia termina en miedo, siempre. Entonces, miedo a morir, ¿qué angustia tenés? Psicoanalíticamente hablando, ¿no? Porque el miedo es un derivado de la angustia, siempre. Hay un miedo real y un miedo neurótico, un miedo psicótico, un miedo qué sé yo. Y así con la angustia, ¿no? Entonces, con Winnicott te empezás a preparar para trabajar con las angustias impensables. Y entonces ahí, bueno, son objetivos mínimos, ¿no? Que son máximos. Si un pibe no habla, que hable. Si un pibe no come, que coma. Y bueno, ¿cómo mierda lográs eso, entendés? Sí, estaba pensando eso. ¿Cómo sería? Porque no, a ver, no está mal, digamos, llevarlo a un estado regresivo. Sí, pero no lo llevas, se llevan entre los dos, ¿no? Sí. Y en el caso del para chico... volver a armar, ¿no? Bueno, otra cosa. Bueno, sí, para empezar, el pibe empieza. Pibe, por ejemplo, que
no habla porque no cierra, deja la boca abierta. Sí. Es un quilombo. ¿Cómo haces para que cierre la boca? ¿Entendés? Un caso muy difícil. Bueno, yo decía, que cierre los ojos, que cierre las manos, ¿entienden? Trabajar con las manos y con los ojos como derivados de la boca. Y de los sonidos, taparle los oídos, que no escuche, que escuche, que abre, que cierra, que no vea, que vea, jugar esos juegos. Claro. Empezar. Y de pronto puede ser que cierre la mandíbula. Entonces empieza a hablar. Si no cierra, no abre. Para hablar tenés que cerrar, no abrir. Es al revés. Porque la boca está abierta, pero si está abierta sola no hablas. Para Sí, hablar puede estar abierta por un grito nomás. Claro, pero en el caso de este pibe, por ejemplo, que tenía la lengua, un caso muy grave, ¿no? O un pibe que se muerde. Sí. Bueno, qué sé yo, no sé, por eso son situaciones donde la clínica es difícil, pero si en el ambiente, y sin, me parece a mí, sin alguno de estos tipos de conceptos, si vos trabajás solo en términos del deseo de la madre, puede ser que lo logren, no lo sé. Pero el paciente ese no va a asociar, no asocia, el chico ese no juega. Entonces no le podés pedir eso, tenés que hacer vos toda una tarea ambiental, ¿no? Que el ambiente hizo de una manera, de otra, tenés que descubrir qué es lo que el ambiente hizo, qué es lo que no hizo. Conocer lo ambiental, las cualidades ambientales que generaron ese tipo de respuestas, ¿no? Claro. Por ahí, yo lo pienso desde ahí. Y después aparecerá lo pulsional, te va a dar ideas, seguro. Seguro. Pero me parece que en ese tipo de situaciones es secundario. No es primario. Gracias, Jorge. Sí. Gracias. $100. Jorge, ahí yo me quedé pensando con todo lo que desarrollaste del desamparo, ¿no? En estos casos, ¿cómo podrías pensar en esta articulación que vas haciendo con el desamparo? Y tenés que estudiar las cualidades ambientales. Primero, teóricamente, cuáles son las cualidades necesarias, ¿no? Que Winnicott las va desarrollando en distintos textos, ¿no? Por ejemplo, cuidar, proteger y proveer. Esa familia. ¿Cómo diagnosticás vos, cómo percibís, cómo analizás el cuidado, la provisión y la protección? Si hay, si no hay, ¿cómo es? ¿Sí? ¿Cuáles son las cualidades ambientales? ¿No? ¿Qué sé yo? Yo no puedo estudiar eso sin el ambiente. No puedo pensarlo solo en términos subjetivos. Y ahí es donde entraría la dependencia, ¿no? Claro, En esta cuestión del ambiente, el por estudio del supuesto. ambiente. Claro, por supuesto. Sí, la dependencia es un estudio de las cualidades ambientales, También. claro. Sí, sí. Yo no existo sin los otros y sin lo otro. Esa sería la formulación. No existo. ¿Cómo podría existir? Porque si me dan de comer y todo eso, sigo existiendo. Pero mi vida va a ser un camino que si hay provisión, hay cuidado, si hay protección mínimamente, podría ser otra, ¿no? En ese sentido decía que la violencia, todo hay que pensarlo de ahí. Pues si no lo subjetivizás todo. O estigmatizás, todos los de la villa son chorros. Sí. Ya estás diciendo la villa, ¿entendés? Condiciones de vida muy particulares. No decís todos acá en Buenos Aires, los de Barrio Parque son chorros. Ilustres chorros.
Pero bueno, sí, hay que estudiar lo ambiental. No tenerle miedo a eso y reconocerlo, ¿no? Y ver cuáles son las cualidades necesarias en cada situación. Y Winnicott lo va desarrollando. Lo que pasa es que lo desarrolla. Yo también esto creo que lo voy a escribir, un capítulo, cualidades ambientales, ¿no? Voy a hacer una enumeración, porque hay textos donde aparecen, ¿no? Por ejemplo, en pediatría y psiquiatría hay muchas cualidades. En algunos textos aparecen listados, sin decir de cualidades ambientales, pero lo son. Yo saqué el concepto de cualidad, porque en realidad juego hay una definición de objeto transicional que me llamó la atención. Winnicott dice, el objeto transicional es una cualidad del medio. ¿Cómo? Es una cualidad. ¿Cuál es la cualidad? Que la madre no lo obliga a contestar si lo que el pibe agarra es de él o es de la madre, o lo puso la madre. Dice, no tenemos que desafiar al chico a contestar. Tampoco se entiende eso, ¿entienden? Es difícil. Eso lo plantea en el libro nuevo. Eso está en el libro nuevo, que es el estudio de lo transicional. Ahí aparecen cualidades ambientales, ¿no? El ambiente tiene que aceptar que el pibe haga lo que se le cante el culo, dentro de ciertos límites, ¿no? Obvio. Con el objeto estoy diciendo, ¿no? Con el objeto que agarra, si es un objeto que no lo va a dañar, que haga lo que pueda hacer. Entonces vos tenés que aceptar eso, tolerar y respetar. 3 cualidades. Aceptar, tolerar, respetar. ¿Quién acepta, tolera y respeta? Nadie. ¿Qué? Muy poco. Entonces, sin esas 3 cualidades no hay fenómeno transicional. No hay. Porque hay interferencia. Entonces no es una experiencia completa. Entonces aparece el concepto de experiencia que yo en el libro Soñar con los dedos le dedico varios capítulos al concepto de experiencia, ¿no? Hay varios tipos de experiencia. Pero la experiencia completa es una de las más importantes en la clínica. No, contestando lo que decía Marcela. Para que haya cura tiene que haber experiencia completa. No sabes cuál. Pero el paciente tiene que poder realizar esas experiencias, completar experiencias que nunca empezó, o nunca siguió, o nunca concluyó. No sabes cuál es, pero tiene que ir por ahí. No tiene que solo asociar representación, ¿entienden? Por eso ahí el concepto fundamental, ¿no? Es el experienciar. Y ahí se relaciona con la transferencia, el experienciar en transferencia. Claro, la experienciar es transferencia, pero si lo pensás como transferencia, no lo estás pensando como experienciar, porque transferencia es edípica, ¿no? Te transfiere lugares edípicos. Digo, un concepto de transferencia neurótica, ¿no? Vos sos para el paciente la madre, la abuela, la tía, la hermana, el padre, qué sé yo, el lugar que te da en la transferencia, ¿no? No es transferencia de lugares edípicos, de objetos edípicos. No en ese sentido, pero sí en el sentido de hacer algo, o con los otros, experienciar. Sí, la transferencia es experiencia, pero el experienciar es sensorio-motor, no es edípico. Bueno, no sé si es lo que él dice, pero cuando él habla de transferencias psicóticas, ¿está hablando de esas otras o no? También Sí, las psicóticas son edípicas. No son edípicas, no, son preedípicas. Son preedípicas. Claro. La psicosis es una falla de la adaptación. La esquizofrenia, dice Winnicott, el autismo, se debe a fallas groserísimas de la adaptación. Intrusiones muy jodidas del ambiente. Muy jodidas. Si vos no sacás esa intrusión, si no la conocés y si no ves cómo el tipo no va a salir de ese escondite, de ese lugar que lo protege, ¿no? Es muy difícil. Hay un artículo de Winnicott en un libro, se llama La esquizofrenia infantil o el autismo como falla o fracaso de la adaptación. Y ahí usa la palabra adaptación, que también rompe los huevos a los del deseo, les rompe las pelotas. Son palabras que no se pueden usar. Adaptación, inmadurez, madurez, hay tantas que crecimiento. Sí, tenemos que hablar en jerga. Cuando voy a la biela hablo así. En el café del barrio no.
Claro. Bueno, ¿qué más? ¿Quién tiene algún comentario? Jorge, Sí. ¿por qué soñar con los dedos? ¿Cómo surgió la idea de ese título? Y para joderlo a Winnicott, porque no solo hacer, sino soñar. El experienciar es sensorio-motor. Entonces yo, para joderlo a Winnicott, todavía no me contestó, pero puse soñar, para que no sea solo sensorio-motor, pero es una metáfora. Que lleve a soñar, en realidad sería, ¿no? Hola Jorge, ¿qué tal? Hola. No me queda muy claro esto de experiencias completas. ¿Es posible que haya experiencias que sean completas? No sé si se Sí, entiende la pregunta. sí, sí. Cualquier experiencia, ¿no? Primero, experiencia es hacer algo o con alguien. Si vos agarrás una manzana, la mordés, la comés y la tragás, es una experiencia completa. Si la vomitás, no. Si digerís la manzana, etcétera, es una experiencia que no se ve, que completa esa experiencia de la alimentación. La alimentación y la autoconservación implica experiencias completas. Si haces pis, tenés que hacer pis. Si agarrás, tenés que agarrar. No podés agarrar y no agarrar. Bueno, entonces, Winnicott usa en un texto, en uno que se llama La observación de bebés en una situación establecida, este concepto. Y yo en el libro Soñar con los dedos escribí sobre esto, porque me llamó mucho la atención. Entonces, experiencia completa es algo así como el teatro griego. El teatro tiene primer acto, segundo acto y termina. Principio, desarrollo y fin. Eso es. Principio, desarrollo y fin. Hay muchas cosas de la vida que necesitan principio, desarrollo y fin en cosas elementalísimas. En todas las cosas súper elementales, ¿no? Entonces vos no sabés cuál es la experiencia que tiene que completar el paciente. Porque eso le da como el modelo del experienciar. Es posible completar experiencias, ¿entendés? Vos tirás, suponete, ¿no? Vos remontás un barrilete, ¿no? Lo armás, qué sé yo, y lo remontás. Hay viento, qué sé yo, y lo bajás. Entonces sabés subir un barrilete. ¿Cómo lo probás? Porque lo subiste y lo bajaste y no lo perdiste. ¿Me explico? Es una cosa obvia, pero como concepto es importante para la clínica del intermedio. En lo intermedio se basa en experiencias completas, experiencias de repetición. El pibe a la noche le pide a la vieja o al padre, qué sé yo, que le cuente el cuento de vuelta, de vuelta y de vuelta. Necesita una repetición que no es compulsiva. Después hay una experiencia de reciprocidad. Vos das algo, recibís algo. El pibe está tomando la teta, suponete, y le toca la mejilla o el lóbulo de oreja o le acaricia el pelo, qué sé yo. Se va dando eso, experiencia de reciprocidad. Winnicott tiene otro texto, experiencia de reciprocidad. Después hay una experiencia de recuperación, ¿no? Te están sosteniendo. Suena el teléfono, como yo estaba en la clase, me fui, los dejé en bolas, ahí me fui, corté. Se cayó la comunicación, la recuperé. Experiencia de recuperación. Quiere decir que vos estás sostenida, te dejan caer y te recuperás. De pronto te caes y no te recuperás, no tenés experiencia de recuperación. Entonces la experiencia de recuperación corresponde a la angustia. Es la experiencia de recuperarte de las angustias impensables. Y así, hay un montón de experiencias que son intermedias, ¿entendés? No son solamente subjetivas. Por eso esta categoría de el experienciar, porque el inglés tiene el presente continuo, el castellano es el infinitivo, ¿no? Como se dice hablar, pegar, romper. El verbo en infinitivo, ¿no? No sé cómo se dice.
nosotros usamos esa forma y los ingleses dicen estar corriendo, estar jugando. Ellos dicen playing y nosotros decimos jugar. Entonces tenemos que recuperar, ahí aparece el tema de la temporalidad. El experienciar siempre está en una temporalidad y en un lugar, en un espacio. Entonces de alguna manera junta espacio y tiempo, ¿entendés? Es un quilombo, pero bueno. Sí, porque tiene muchas maneras de ver el concepto, ¿entienden? Una cosa es el observable, otra cosa es la paradoja, otra cosa es el espacio y el tiempo, que esas son todas dimensiones que están en la teoría de Winnicott, ¿no? Es una teoría compleja, no es solamente una idea, ¿no? O dos. No, es una teoría, es un autor. Para mí es un autor importante. No las puse en penitencia, están todas serias. Pero bueno, es todo un tema. Me parece que le sacaste el romanticismo que tiene Winnicott alrededor, ¿viste? Esta Sí, cosa así que vos decías de tipo bueno, el juguetón. Claro, a la mierda con todo, sí, sí. Claro. Sí, Creo me que puse cuando serio. se lee, Claro, pero sí, creo que cuando se lee seriamente Winnicott aparece este otro Winnicott, ¿no? Que claro, los claro, conceptos son mucho sí, más sí, profundos y con así una es, metapsicología mucho más fuerte por debajo así es, también. así es, sí, sí, tal cual, tal cual. Hay una metapsicología, sí, 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 como vos decís, la categoría de tiempo, de espacio, no son palabras ingenuas claro. en Winnicott, ¿no? Me No, no, parece que... no, no, mm, porque para Freud el espacio era incognoscible. Para Winnicott también es impensable, pero no significa que no lo usa. Lo puede pensar de otra manera, pero Freud, esas categorías y el tiempo, Freud estaba fuera del tiempo, ¿no? claro. La atemporalidad. Sí, Freud también trabajó la temporalidad, el tiempo y el espacio, ¿no? Pero lo que pasa es que como el aparato psíquico de los pacientes que sueñan está mucho más constituido, y el aparato psíquico de los pacientes esquizofrénicos o con profundos problemas esquizoides no está constituido, entonces la clínica exige de otros. A Winnicott lo llevó a pensar estas cosas, ¿no? Que a mí me parece que pueden servir, qué es eso. Bueno, tenemos apenas unos minutitos, no sé si alguien tiene ganas de hacer algún comentario, aprovechar o ya lo dejamos a Jorge tranquilo. Bueno, nos dejó pensando Jorge, me parece, ¿no? Nos deja pensando cuando revisamos lo que habíamos leído y ahora nos vamos a dar vuelta y bueno, lo que hacemos creo que la cuestión de la clínica, ¿no? Pensamos de nuevo los pacientes, el juego con los chicos, con el adulto. Claro, claro, claro. Sí, ¿Qué hacemos? sí, sí. Sí, en otra oportunidad lo que podemos hacer es ver situaciones clínicas, ¿entienden? Claro. Podemos encontrarnos dentro de un tiempo y que traigan fragmentos de situaciones, 2 o 3, o una, no sé, lo que sea, ¿no? Y ver cómo se puede pensar. Yo justamente estaba pensando en esto, la importancia de la interacción, no solo con los niños, sino también con los adolescentes, ¿no? Claro, claro. En esto de continuar experiencias. Sí. Sí, que no han sí. sido, que quedaron, ¿no? Que quedaron por el camino, más que nada en el adolescente. Sí, 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 el adolescente es muy, en este momento, que tiene tantas, que está tan atravesado por cosas, ¿no? Conoce todo, sexo, rock and roll y todo, ¿entendés? Droga, sexo y rock and roll. No le falta nada, por decirlo algo. Y le falta todo, es decir, es un
Es decir, no es... Hay como un exceso de realidad, en cierto sentido, del cuerpo, de la droga, ¿no? Del alcohol. Es decir, entonces no, y aparte con los problemas específicos, ¿no? De ese momento de la vida, que son agudamente los problemas que tenemos todos toda la vida, pero ahí están al palo, ¿no? Entonces, sí, es difícil, la clínica con los adolescentes es muy difícil, pero bueno, si uno la invoca, el pibe se mete, acepta, lo necesita, ¿no? El pibe lo necesita. Todos lo necesitamos. Si encontrás a alguien que te escuche un cacho y ya vive qué te pasa, te va a servir. Seguro. Bueno, Jorge, te vamos a agradecer muchísimo este encuentro de hoy. La verdad que, como decía Natalia, nos vas a dejar pensando. Yo pensaba también vamos a hacer una relectura distinta, ¿no? Ahora, cuando leamos estas palabras, como vos fuiste marcando, de las traducciones, de las diferencias, creo que dejás esa impronta también cada vez que se te escucha de cierta rigurosidad, ¿no? Como decíamos al principio, y que me parece que es importante que no se pierda, porque a veces se nos pierde mucho más que una palabra, se nos pierde un concepto, se nos pierde una fundamentación, así que, bueno. Y el creo paciente. que Se puede perder el paciente también, en ese contexto. Sí. Bueno. Así que bueno, les agradecemos también a todos por participar hoy, y bueno, nos encontraremos pronto. En otro Muchas momento. gracias. Abrazo. Queda pendiente tu Gracias. propuesta. Vamos a tomarla en cuenta, sí, Bueno. preparar Sí. Dale. situaciones clínicas. Muchas gracias, Jorge. Buenísimo. Chau. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Gracias, chicas.